Muy buenos días, tardes. Aquí es como el mediodía. Vamos a compartir la palabra de Dios. El evangelio de este día, jueves. Evangelio de Jesucristo según San Mateo, capítulo 18, verso 21, hasta terminar el capítulo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles, se enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado. Se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien, gocemos de tus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, Pedro fue y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso esto sucede con el reino de los cielos, como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa y sus hijos, y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. El rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una cantidad muy pequeña. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que le debía. Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a tu hermano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que por la escucha de la palabra se nos perdone nuestros pecados. ¿Qué quieres? Palabra de Dios, te alabamos, Señor, que por la escucha de la palabra se nos perdone nuestros pecados. Hoy, en la palabra de Dios, el Evangelio nos habla de un tema muy actual: el perdón. Uno de los beneficios del perdón es que trae paz al corazón. Cuando tenemos la desgracia de ofender a alguien, de tratar mal a alguien, a veces andamos intranquilos porque hemos hecho lo malo. Y cuando le pedimos perdón, nuestro corazón descansa, se tranquiliza.
cuando somos capaces de decir perdón, no debí tratarte mal, tenemos paz. Si la persona nos perdona o no nos perdona, eso es otro asunto. Nosotros pedimos perdón porque va a sanar nuestro corazón. De eso nos habla hoy la palabra. Simón Pedro le hace la pregunta a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar la ofensa de mi hermano? 7. Pedro se sentía generoso. Pero Jesús siempre, mis hermanos, va más allá de la lógica humana. Le dice a Pedro 7 veces no, 70 veces 7, que significa siempre. Siempre debemos tener la capacidad de perdonar las ofensas, porque si nosotros somos compasivos, misericordiosos con los demás, Dios será compasivo, misericordioso con nosotros. Y el Evangelio de San Mateo capítulo 18 nos trae un cuentito, la parábola del rey que quiso hacer cuentas con los que le debían dinero. Así llevaron un funcionario que le debía millones de monedas. Y él, como no tenía para pagarle en aquellos años, el juez ordenó que lo vendieran como esclavo y vendieran sus cosas para liquidar su deuda. Pero el deudor le rogó al juez: ten compasión, espérame, te voy a pagar arrodillado. Entonces el rey tuvo compasión y le perdona la deuda. Pero este hombre sale y se encuentra a un amigo de él que le debe poco dinero. Y como el amigo no tenía dinero, lo mete a la cárcel hasta que le pague. Entonces cuando el rey se entera, le dice: siervo malo, no tuve yo compasión de ti. Así tú tenías que tener compasión del otro. Y lo mete a la cárcel con su familia hasta que no le pague. Esa es una figura de el purgatorio. Ese ir a la cárcel hasta que no pague. Nosotros cometemos muchos pecados cometemos. Es tan frágil que no nos damos cuenta que ya estamos en pecado. Un pensamiento equivocado, una actitud mala, una palabra. De tantas maneras podemos pecar. A veces nuestras actitudes dejan mucho que desear. Entonces, cuando pedimos perdón a Dios, Dios perdona nuestros pecados. Pero cuando le hacemos un daño a alguien, queda ahí una pena por el pecado. Por ejemplo, tú le rompes el vidrio de la ventana a una vecina y le dices: vecina, discúlpeme, se me fue la pelota y le rompí el vidrio. La vecina, como te conoce, te va a decir: está bien, yo te perdono, pero paga el vidrio, pon un vidrio nuevo. Así es el pecado. Dios nos perdona, pero queda una pena. El daño que hicimos es como aquel que atropella y mata a un padre, a un hombre que es el único sostén de su familia, y él lo mata, lo atropella. Dios lo perdona si se arrepiente, pero el daño que dejó, los hijos que quedaron sin padre. Espérame. Entonces queda ahí un daño que no fuimos capaces de resarcir. ¿Quién va a mantener a esos hijos? Esa es la pena. Por eso cuando moriremos, a veces tenemos que ir al purgatorio y no vamos a salir de ahí hasta que la pena quede satisfecha. De eso es la interpretación que los
que saben le dan a esta parábola el tiempo que tenemos que pasar en el purgatorio. Después de que tú te mueres vas a enfrentar el juicio de Dios. Todos, tú y yo, los vecinos, la familia, los extraños, los amigos, los enemigos, hombres y mujeres, pobres y ricos, todos vamos a enfrentar el juicio de Dios. Y hay dos destinos temporales definitivos. Dos destinos definitivos. ¿Vas al cielo o vas al infierno? Eso es definitivo. El que es enviado al cielo, ahí se queda para toda la eternidad. El que es enviado al infierno, ahí se queda para toda la eternidad. Ya no sale de ahí. Pero hay un tercer estado intermedio, que es el purgatorio. Un lugar donde vamos a purificar nuestra alma por la mancha que dejó el pecado en ella. Vamos a estar un tiempo y después vamos a pasar a gozar con Cristo en el cielo, porque nada manchado puede entrar al reino de los cielos. Entonces de eso nos habla el Evangelio de hoy, del perdón. Así también hará mi Padre con ustedes, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Es el perdón sin condición. Te perdono si haces esto. Te perdono si haces aquello. Te perdono si me das esto, si me das lo otro. Y el Señor dice que debemos perdonar de corazón y sin condición. De eso nos habla hoy este día el Evangelio, la capacidad y la necesidad que tenemos de perdonar, tener compasión, porque finalmente todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Jesús dijo: el que esté limpio de pecados, que tire la primera pedrada. ¿Quién no tiene pecado? ¿Quién no ha fallado? ¿Quién no ha tenido un pensamiento equivocado? ¿Quién no ha ofendido a alguien con los labios? ¿Quién no ha negado una ayuda? ¿Quién no ha dicho una ofensa? ¿Quién no ha deseado un mal a alguien? ¿Quién no ha tenido una pasión desordenada, un deseo que no debe estar ahí? Entonces, todos fallamos. Y todos necesitamos el perdón de Dios. Por eso es importante tener compasión, tener misericordia, perdonar las ofensas que me hagan los demás, para que Dios me perdone a mí. Si yo no perdono, Dios no me va a perdonar. Entonces, el primero que experimenta el poder del perdón en el corazón eres tú. Soy yo. Cuando dices perdón, no debía haberte tratado mal o debía haberte ayudado. Entonces el primero que experimenta esa paz, ese gozo, esa tranquilidad somos nosotros. Sana nuestro corazón. Si la otra persona nos perdona, también sana su corazón. Pero si él no quiere, entonces su corazón va a seguir enfermo de ira, de resentimiento, de coraje, de odio, de rencor, esos sentimientos malsanos que tanto dañan nuestra vida. No te perdono. Lárgate de aquí. El único que se va a lastimar por no perdonar somos nosotros. Vamos a vivir enfermos, con odio, con rencor, que es una pus que va pudriendo nuestro corazón. De eso nos habla el Evangelio. Le pedimos a nuestro Padre Dios que nos dé la capacidad de no ofender a las personas y perdonarlas cuando nos ofendan y pedirles perdón cuando nosotros los ofendamos a ellos. Que podamos vernos como hermanos y experimentemos en nuestra alma el maravilloso poder del perdón que trae paz y gozo al corazón. Un placer, un gusto saludarte esta mediodía de jueves. Recuerda, si perdonas, vas a ser perdonado. Si no perdonas, Dios no te va a perdonar a ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios perdone nuestros pecados y dé paz a tu corazón. Le pedimos a Dios salud para todos los enfermos, Paz
para todos los pueblos. Que nadie se quede hoy sin un plato de alimento. Que las almas de los fieles difuntos por tu gran misericordia descansen en paz y que brille para ellas la luz perpetua, y que las personas que están luchando por salir de adicciones, de vicios, sean libres en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Recuerda, si perdonas, Dios te va a perdonar a ti. De eso nos habla el Evangelio, del poder maravilloso, el poder sanador del perdón. Cuando perdonas, tu corazón sana, llega la luz de la esperanza, la luz de la paz. Bendiciones.